noches, gracias por la sintonía. Hoy probablemente vamos a tener uno de los programas más importantes por el tema que vamos a discutir y por la calidad de los invitados que tengo en la mesa. Varias veces les dije que la ley más importante que se está tratando en este momento, la que va a determinar de alguna manera la calidad de vida de cada uno, es decir, va a afectar en tu rutina, en tu día a día, es la ley del presupuesto. Un presupuesto complicado, como ocurre siempre cada 5 años cuando estábamos en un año electoral, difícil, y además porque venimos de una situación económica muy compleja. ¿Quiénes están en la mesa para debatir este tema? Ministro de Hacienda, Oscar Llamosa. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Antes que nada, un saludo para vos, para la audiencia y con los colegas que vamos a estar debatiendo hoy aquí. Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un saludo también a Oscar Llamosa, al diputado Arnaldo Samaniego y al senador Kencho Rodríguez. Bueno, y justamente dos de las figuras más importantes en este debate político, el diputado Arnaldo Samaniego, es presidente de la Comisión Bicameral del Presupuesto y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Saludo a la audiencia, a los amigos presentes. Un placer estar acá. Y el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, Kencho Rodríguez, presidente, vicepresidente, digo bien, de la Bicameral del Presupuesto y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar contigo, Luis. Muy buenas noches, gracias. Bueno, gracias por venir. Creo que es muy importante el debate que podamos tener. Quiero empezar con esto, ministro. Al final, digamos, el dictamen, entiendo yo, de la Comisión Bicameral del Presupuesto, cuyo presidente y vicepresidente están acá en la mesa, se ajustaron a los reclamos que había sobre el tema de respetar más o menos los números, las tendencias de recaudación, sobre todo que planteaba Hacienda. Todavía, Luis, todavía la comisión no emitió su dictamen. Ellos tienen tiempo hasta fines de este mes para emitir ese dictamen, pero en conversaciones que venimos teniendo de manera permanente, entendemos que hay un compromiso de mantener los topes y también del límite del déficit fiscal, conforme a lo planteado por el Ejecutivo. Quiero empezar con el senador Miguel Fulgencio Rodríguez. Senador, entiendo que ustedes tienen, un poco son el jamón y el queso del sándwich, porque por un lado está el pedido desesperado del Ejecutivo, por favor no aumenten los gastos, pero ustedes reciben la visita de cada uno de los representantes de los ministerios, que contrario a lo que se dice desde el Ejecutivo, termina cada uno pidiendo sus propios aumentos de salario o de gastos en general, ¿no? El presupuesto 2023 que hemos recibido una primera versión que vino en tiempo y forma el 1 de septiembre del Ministerio de Hacienda. Este presupuesto viene con un déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda envía una adenda donde solicita un 0,8% del Producto Interno Bruto, unos 350 millones de dólares más o menos. En total, el déficit solicitado por el Ministerio de Hacienda está en el orden de los 1.000 millones de dólares. Y luego vienen los sindicatos, vienen los presidentes de entes, los ministros, a solicitar también en adendas, sendas adendas, y esto es lo que estamos hoy analizando bajo el liderazgo del diputado Arnaldo Samaniego y en conversaciones con el ministro. Aquí el primer punto que nosotros vemos que está mal en función, o por lo menos yo en función de lo que es la ley de responsabilidad, sí, del 5098, sí. 2013. Esta ley dice explícitamente 1,5%. Ese es el déficit. Ahora ya estamos teniendo 0,8 más. Estamos fuera de esta ley ya. Y el presupuesto general de la Nación tiene 2 artículos constitucionales muy claros. El artículo 216 de la Constitución Nacional
y el artículo 217 y aparte la ley 1335 de Administración Financiera del Estado y esta ley de responsabilidad fiscal. En función de esta ley es lo que se tiene que analizar, de estas leyes es lo que tenemos que analizar. Nosotros, por lo menos en mi bancada, no estamos en condiciones de renunciar a ninguna atribución del Senado en cuanto a mirar bien los presupuestos. Tenemos toda la voluntad de trabajar bien con este presupuesto, porque últimamente los últimos presupuestos que vinieron están todos, a mi forma de ver, están equivocados, no se respetan las leyes. Diputado, en tu caso, ¿alguna vez estuviste en el Ejecutivo Municipal? O sea, estuviste un poco en el otro lado de Sí. del mostrador, ¿verdad? Supiste lo que es tener que administrar gastos e ingresos, obviamente. Y hoy estás en el Legislativo y tenés obviamente la presión política que ocurre siempre, ¿verdad? De los sindicatos, de los movimientos sociales, etcétera, que quieren más recursos para más gastos, ya sea salario o sea para otra cuestión. ¿Cómo administran esto para que no se salga de la racionalidad que se requiere en el manejo de la economía? Bueno, la verdad que yo desde el 2008, cuando fui por primera vez electo diputado ya, me interioricé de lo que era el presupuesto general de gasto de la nación. Y de ahí a esta parte no cambió tanto la dinámica. Nosotros administramos, obviamente, de acuerdo a los recursos disponibles y al planteamiento realizado por el Ejecutivo, que pormenorizadamente va estudiando institución por institución el proyecto del presupuesto. Y se administra. Hoy tenemos un tope planteado por el Ejecutivo Nacional de 2.3% del déficit fiscal y nos hemos comprometido, o sea que ayer se aprobó justamente marcar como tope lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, así como lo explicó acá el senador Kencho Rodríguez. Y a partir de ahí se ven las necesidades urgentes, se le escucha, obviamente, envía el mensaje del Ejecutivo al Congreso, el Congreso tiene las atribuciones constitucionales de modificar, ampliar, reducir. Es un mandato constitucional, entonces ahí entra el debate. Se recibe la propuesta del Ejecutivo, luego vienen los gremios, los sindicatos, los mismos titulares de entes a manifestar una que otra modificación, ampliaciones de acuerdo a sus necesidades. Imagínate que de atender todas las solicitudes iríamos ya un 3,2% del déficit fiscal. Pero nosotros, como te dije, y se aprobó en el día de ayer, respetar el tope del 2.3%. El presupuesto general de gasto de la nación demuestra claramente lo desordenado que está la estructura del Estado. Seguramente en su momento fue eficiente esta estructura, pero hoy amerita una reestructuración. Justamente a instancia de compañeros, estudiando el presupuesto en años anteriores, hemos presentado un proyecto que hoy es ley, que crea la bicameral de reordenamiento de la estructura del Estado. Hay superposición de funciones, hay gastos que creemos son innecesarios, en un lugar falta, en un área falta, en otro sobra, por decir de alguna manera. Entonces esa reestructuración, para que sea más dinámica la estructura del Estado, amerita una revisión. Lastimosamente iniciamos ese debate, después vino la pandemia, pero sí es una tarea que tiene el próximo gobierno. Pero aún así, a principios de este gobierno, hemos trabajado justamente acá con el ministro de Hacienda en el presupuesto por resultado. Un proyecto de ley también que se originó en el debate
ya dentro del presupuesto la necesidad de marcar un cierto ordenamiento en cuanto al proyecto. Pero eso no corrió todavía, o sea, un proyecto. No, ya se inició a instancia del Ejecutivo. A ver, ¿qué es lo que más le preocupa, ministro, al Ejecutivo del presupuesto para el año próximo? Bueno, en primer lugar, un poco aclarando lo que menciona el senador Rodríguez, efectivamente el Ejecutivo ha solicitado en estos últimos años superar ese límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero como todos sabemos, eso es consecuencia del impacto que ha tenido la pandemia, en primer lugar, en nuestra economía y el esfuerzo que se tuvo que hacer para destinar recursos adicionales para atender la situación sanitaria como así también la económica y social, pero ya comprometidos en volver nuevamente a esa senda sostenible de finanzas públicas establecidas en esa ley, es que venimos disminuyendo ese déficit que alcanzó un pico en el año 2020 justamente de más de 6%. El año pasado logramos reducir más del 40% de ese déficit, cerrando en 3,7%. Este año tenemos la autorización de un déficit máximo del 3%. Estamos como para cumplir con ese déficit máximo y proponemos para el año que viene una reducción nuevamente a 2,3% y ya en el 2024 volver nuevamente a esa senda de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo que más nos preocupa, Luis, son dos cuestiones, ¿verdad? Una, obviamente, que se respete ese tope máximo. Nosotros creemos que cualquier límite adicional en materia de endeudamiento puede poner en riesgo esa meta fiscal de vuelta gradual a niveles establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y por otro lado agregarle más presión al fisco para generar un mayor endeudamiento al que podemos tener capacidad de poder cumplir con los compromisos que devienen de ese endeudamiento. Y por otro lado también los topes en general y principalmente los establecidos para los ingresos tributarios, ¿verdad? Cualquier aumento del presupuesto por encima de ese límite que hemos establecido para el año que viene de proyección de ingresos tributarios también es una preocupación, y teniendo en cuenta principalmente que una parte importante de los recursos provenientes de impuestos se destinan al financiamiento de gastos rígidos, ¿verdad? Entonces cualquier estimación por encima de la que fue enviada por el Ejecutivo puede generar también inconvenientes el año que viene para poder cumplir con ese presupuesto, ¿verdad? Claro, me gustaría entrar un poco con Manuel en la cuestión de fondo. O sea, está bien, ponemos límite, decimos el déficit no tiene que superar esto. Ok, pero ese es solamente el número grande. Cuando nosotros decimos, ok, no superamos este déficit, pero reorganizamos el gasto y aumenta salario y se reduce la inversión, hacemos un presupuesto mucho más rígido, un presupuesto que en definitiva no nos sirve de mucho. Una cosita ahí, Luis, un poco para recordar también que no solamente dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal la única regla es la del déficit. También existen otras dos reglas fiscales, y una de ellas está relacionada al crecimiento del gasto corriente, que es un poco lo que decís, ¿verdad? Dentro de esa reorganización que se pueda dar dentro del presupuesto enviado por el Ejecutivo, también hay que atender no superar el límite en cuanto al crecimiento del gasto corriente que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece, que debe ser de un 4% como máximo. Nosotros por año hemos enviado un presupuesto, incluso con el adicional que solicitamos de un déficit adicional, cumplimos con esa meta, la única que... Ese 4%. Ese 4%, la única que solicitamos de poder superarle la del déficit. Manuel, ¿cuál es tu análisis? ¿Tuviste alguna vez como ministro de Hacienda tener que defender un presupuesto y además saber los problemas que se vienen arrastrando con el tipo de presupuesto que tenemos desde hace ya años? Claro, a mí una de las cosas que me preocupa es justamente lo que decías anteriormente, las rigideces del presupuesto, ¿verdad? Las rigideces del presupuesto que están concentradas sobre todo en el área salarial es un tema importante. ¿Por qué? Porque, a ver, el salario ¿a quién le beneficia? Al funcionario público. ¿Cuántos funcionarios públicos hay? Y 250.000, 300.000 funcionarios públicos sobre una población económicamente activa de 3.700.000 personas. El Estado pierde capacidad de trabajar sobre esas otras 3.400.000 personas cuando vos vas generando esas rigideces. Porque tenés que pagar eso primero, ¿verdad? Otra fuente de rigidez son las jubilaciones, que también es un problema serio. Nosotros hoy tenemos un sistema de jubilaciones que es totalmente dispar. Y ahora tenemos una propuesta, que creo que se discute en estos días en algún lugar, tenemos una propuesta que lo que quiere hacer es equiparar
la jubilación de alguna gente, de muy poca gente, en realidad quiere equiparar esa jubilación a lo que gana un activo. O sea, vos te jubilás hoy con 10 millones de guaraníes, pero el cargo con el que vos te jubilaste dentro de 10 años es de 25 millones y vas a ganar 25 millones. Vos no aportaste por eso, ¿verdad? Entonces, estos problemas lo que hacen es achican el margen de maniobra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un ministro de Hacienda? El de turno. En realidad acá Oscar Llamosa no va a ser el que va a tener el problema de este presupuesto. Este presupuesto va a durar, él va a durar hasta el 15 de agosto, no sé si le reelegirán el futuro presidente, Va a ¿verdad? continuar él como ministro. Pero lo que es importante es que el futuro presidente va a tener que lidiar con esta pelota tatá. Y esta pelota tatá no se soluciona tan fácilmente. Nosotros de repente hablamos en términos de participación dentro del Producto Interno Bruto o porcentaje dentro del Producto Interno Bruto que la gente no entiende, me parece a mí muy bien lo que esto significa. Hoy Paraguay gasta 1.200 millones de dólares más de lo que gasta, de lo que recauda. ¿Y qué haces cuando tenés ese desfasaje? Tenés que financiar ese desfasaje. ¿Y cómo financias ese desfasaje? Y hay dos formas de financiar ese desfasaje. A corto plazo, tenés que financiarlo con deuda, ¿verdad? No hay otra forma de cubrir. Cuando vos contratás deuda, automáticamente tenés que pagar intereses. Y esos intereses no podés dejarlo de pagar. Es gasto rígido otra vez. Nosotros tenemos arriba de 500 millones de dólares ya en el presupuesto de intereses de deuda. La ley dice que vos no podés pagar intereses de la deuda con una nueva deuda. Podés pagar sí capital. Este es el famoso bicicleteo que le dicen, ¿verdad? Entonces, le generás otra vez rigidez. Va a llegar un momento que lo que tenés que hacer es subir subir impuestos. Y cuando subís impuestos, ¿para qué subir los impuestos? No es para que la gente esté mejor. Es para cubrir un agujero que tenés. No hay nadie que mejora con esto más que aquel que recibió ese gasto rígido. Y fíjate que si vos subís un salario, que es muchas veces lo que el Parlamento le gusta hacer en época presupuestaria. Yo tuve que asumir el presupuesto 2012, que en la discusión de ese presupuesto en el año 2011 se subió 38% los salarios. Y entramos en déficit, desahorramos 800 millones de dólares. Y ese vos no podés recortar más. ¿Por qué no podés recortar? Claro, porque es salario. Porque Juan Pérez ganaba 2 millones de guaraníes, pasó a ganar 3 millones de guaraníes, y vos no le va a bajar a 2 millones de guaraníes el salario. Él se queda ya con ese salario, entonces eso genera una rigidez por derechos laborales que tiene esa persona, y este es un conjunto de personas importantes. Entonces, las discusiones presupuestarias que generan rigideces, que implican rigideces, van a terminar pagándolas los gobiernos que sigan, que al final no administran su plata, lo que administran es la plata del público, ¿verdad? Que es el que le da ese dinero, y se van a encontrar con un problema que van a tener que resolverlo por el lado tributario para beneficiar a un pequeño grupo de paraguayos, no un grupo de paraguayos importante. A ver, senador, ¿cómo manejan esto? Porque yo escucho a veces el debate, lo escuché hace poco a Sisto Pereira cuando defendía, por ejemplo, el aumento de salario y contrataciones para la TV Senado. Y de repente en el Senado puede parecer muy importante, pero para la gente común, destinar un nuevo aumento cuando voy a tener un déficit para la TV Senado parece un gasto absurdo, o sea, como si no es una urgencia para la gente. Acá el presupuesto general de la nación está en el orden de los 14.000 millones de dólares. Lo que se paga en salario está en el orden, creo que de 3.000 millones de dólares más o menos. Si yo hago una simple división, yo estoy pagando el 21% del total de mi presupuesto. Lo otro es Ahora voy a explicar. Compras públicas. La presión tributaria del 22 es 9,9 y pico %.
Ahora el ministro nos dice que va a subir a 10,42. Esto no está bien. No está bien porque no alcanza por lo que dijo el señor Ferreira. Estamos pagando este año 1.000 millones de dólares de deuda, servicio de la deuda, de los cuales 662 millones de dólares aproximadamente es de interés. Tuvimos que hacer un préstamo de 250 millones de dólares para pagar el capital. Esto no está bien. Bueno, pero ¿cómo resolvemos? ¿Por qué sacamos deuda? Entonces, yo Sacamos deuda le dije, porque el dinero de los impuestos no, se va para pagar gasto rígido, que es salario, principalmente. Pero el anterior ministro, tenemos un elemento muy importante que son los gastos tributarios. 680 millones de dólares más o 584 millones de dólares. ¿Qué son los gastos tributarios? El anterior ministro... Devolución de impuestos. Los gastos tributarios se calculan en base a aquellos sectores que no pagan la totalidad del impuesto o de las tasas establecidas en nuestra norma. Por ejemplo, los alimentos. Los alimentos de la canasta básica tienen un IVA de 5%, no pagan el 10%, entonces se calcula ese diferencial, ese 5% adicional que no se paga. Estamos hablando de 100 millones de dólares. O sea, las exenciones tributarias. Las exenciones, pero los regímenes especiales, maquila, zona franca, pero etcétera, los que menos pagan o a quienes se le devuelve la plata son los que deberían pagar rentas, por ejemplo. Y entonces nosotros preferimos hacer un 0,8 de déficit, que son 350 millones de dólares, y el anterior ministro López, Benigno López, nos había dicho que este valor de 584 millones de gastos tributarios iba a seguir disminuyendo, muy por el contrario. Aumentó. Sigue aumentando. Bueno, pues eso tiene que ver con todas las exenciones que se hicieron. Tiene que ver con eso y con los el tema de la pandemia especiales, Luis. Cada ítem está autorizado por una ley especial. Existe un régimen automotor, por ejemplo, que establece que las maquiladoras de motos pagan un IVA diferenciado. Lo mismo, como te decía, el régimen de maquila, el régimen de zona franca, los alimentos, la educación también no paga IVA. Después está también las cooperativas que no pagan IVA, que fue una discusión. Ahora, que fue vamos a suponer que todo eso es gasto tributario. Ok, vamos a suponer que eliminamos todas las exenciones y se recaudan esos 500 millones. Ahora le pregunto... No tenemos déficit. Está bien, no tenemos déficit, pero ¿qué cubre, digamos, ese nuevo impuesto que va a pagar la gente? Porque si vamos a poner salario, Arnaldo, o sea, yo no creo que la gente esté dispuesta. Voy a poner más impuestos para que paguen más salario para un sector que hoy tiene un ingreso salarial promedio que es casi 2 o 3 veces el ingreso salarial promedio de la gente que está en el sector. Le voy a dar un simple ejemplo, señor, y después... Un simple ejemplo. 350 millones de dólares de déficit para 200 millones de dólares va a ir a obras públicas. 100 millones de dólares va a ir a salud. Y 50 millones de dólares va a ir a vivienda. ¿Por qué tenemos que gastar? Yo no digo que no se gaste en ruta, pero si en ruta gastamos 150 millones de dólares y dejamos esos 50 millones de dólares de mano, está solucionado también el presupuesto. O sea, dejamos hacer ruta y usamos para salario. No, porque hay muchas otras cosas que se puede hacer, que no son sociedad, son entidades que no son atendidas. A ver, ¿Saben? La Fuerza Armada. Le voy a decir un ejemplo de la Fuerza Armada. Mantenimientos y reparaciones de aeronaves. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de guaraníes. 2.000 millones de guaraníes. La policía tiene 14.000 millones. Avión escuela, uno. Un Pillan, uno. Un Tucano, uno. ¿Tendríamos que destinar más plata? Pero desde luego estamos sin cobertura aérea. No tenemos combustible. ¿Y de dónde sacamos la plata para mandar más a Fuerzas Armadas? Y acá esto. Dejamos hacer ruta. Y por ejemplo, cada kilómetro... ¿Para poner más plata en las Fuerzas Armadas? Cada kilómetro de ruta tiene 2 millones de dólares.
No podemos dejar de hacer 1 kilómetro. Yo no digo dejar de hacer todo. Pero vamos a atender también. Pero vos sabés que tenemos la infraestructura más pobre de toda la región. Y ya bien, pero también tenemos el aire menos cubierto de toda la región y vienen los narcotraficantes. Bueno, a ver, Arnaldo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo que se invierta en obras. Las obras obviamente generan el efecto multiplicador en la economía, dinamiza la economía. Y más aún cuando estamos saliendo del impacto negativo que sufrió nuestra economía tras la pandemia. Ahora bien, son atendibles los casos así como plantea el senador y otros parlamentarios. Cada uno tenemos seguramente nuestras razones en cómo gastar, pero los recursos son muy limitados. Hoy hablamos de un presupuesto de 14.000 millones de dólares y bueno, no es suficiente. Por eso yo insisto, Luis, que se tiene que hacer una revisión profunda de cómo está funcionando la estructura del Estado. ¿Por qué no se hace eso? O sea, esto lo venimos hablando hace años. Lo que pasa es que tiene que haber un diálogo nacional. Y solamente eso se va a poder hacer con un gobierno recientemente instalado. Entonces, donde se delinean ni siquiera política de Estado, sino programas de gobierno. Hoy no tenemos casi programas de gobierno, cada uno improvisa. Gobierno que asume e improvisa de acuerdo a las necesidades. Y algunas las pegan, otras no. Y entonces necesitamos tener programas de gobierno consensuados sobre la dinamización de la economía y no satanizar tanto a los recursos humanos, a los talentos humanos que existen dentro de la función pública. Nosotros tenemos que hacer que nuestros funcionarios ganen bien, pero también que presten servicios más eficientes, que se modernicen las instituciones. Entonces, las instituciones públicas que se han modernizado, que han establecido el escalafón de sus funcionarios, prestan mejores servicios, evidentemente. Y los que no, bueno, y así nos va. Entonces, yo voy a insistir siempre, Luis, en el reordenamiento de la estructura del Estado para hacerlo más eficiente y eficaz. A ver, ministro, yo recuerdo varios proyectos que se presentaron justamente para esto. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que, obviamente, que dignificar al funcionario público. Para eso tiene que haber una carrera de la función pública y ningún aumento tiene que ser por el lobby que puedan hacer en el Parlamento. Exacto. Tiene que ser por resultados. Eso se evita justamente con la carrera del servicio civil. ¿Y qué pasa con eso? ¿Está congelado? Ahora volvieron a presentar otro... Volvimos a presentar, Luis. En principio se había presentado a instancia de una comisión bicameral de reformas también. Se tuvieron algunas audiencias públicas, algunos conversatorios, pero no pasó más de eso. Entonces volvimos a presentar ahora ya a través de los canales formales, digamos, al Congreso Nacional en la Cámara de Senadores. Entonces esperamos, como dice el diputado, se puedan iniciar las discusiones, así como se hizo con el de compras públicas. El de compras públicas, que también fue presentado por el Ejecutivo, sí tuvo una dinámica interesante. Hoy está a instancias de la Cámara de Diputados, ya próximo a ser ley, así que creo que esa fue una muy buena experiencia, se escuchó a todos los sectores y finalmente creo que vamos a sacar una ley que se ajusta a la propuesta del Ejecutivo, pero también a las inquietudes que manifestaron varios sectores. Nosotros, Luis, apuntando justamente a lo que mencionaba el diputado, estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional en un instrumento que nos permita consolidar todas esas propuestas de reforma y que eso sirva como una hoja de ruta para el próximo gobierno. Eso ya fue acordado con el fondo a nivel técnico en el mes de noviembre. Ya vamos a tener la aprobación del directorio y una vez que eso esté aprobado, poner a consideración de la ciudadanía, de los sectores políticos, de los candidatos, etcétera, porque creemos que ese es el camino. Como te decía, marca una hoja de ruta en varios sectores, eficiencia del Estado, habla también de las cuestiones de formalización del empleo, formalización de la economía, también no descuida al sector de protección social. Entonces creemos que es una hoja de ruta que va a servir o va a ser de mucha utilidad para estos próximos 2 años que justamente coinciden con la transición del gobierno y también con el inicio del próximo. Manuel, ¿qué te parece que es urgente, digamos? Ya tuviste tu experiencia como ministro de Hacienda. Hubo proyecto de ley cuando se aprobó, digamos, lo de
digamos, una primera reforma inclusive del sector público que parecía muy interesante, después lo fueron perforando a lo largo de los años con medidas sobre todo judiciales, ¿verdad? De la propia Corte Suprema de Justicia, que terminó perforando totalmente lo que tenía que ser una misma regla para todos. Mira, para mí hay 3 o 4 cosas que son importantes. Un primer punto sobre lo que decía el senador Rodríguez, que es importante tener en cuenta. El presupuesto paraguayo es un presupuesto de 14.000 millones, pero no hay que confundir, tiene 2 partes el presupuesto. Una parte que es lo que se llama la administración central y otra parte que es la administración descentralizada. La administración central es número más, número menos, un 60-65% del total, y el déficit se mide sobre esa parte, ¿verdad? Que es la parte donde van a caer los tributos en general, ¿verdad? Lo otro es empresas públicas, por ejemplo. Entonces, dentro de esto está, por ejemplo, la compra de combustible que hace Petropar, por dar un ejemplo, o la compra de electricidad que hace ANDE. Eso está dentro de... Pero esas son empresas que hay que valorarlas de otra manera, me parece a mí. Entonces, a mí me gusta siempre concentrarme en este 8.000 y pico de millones, ¿verdad? Nosotros recaudamos en el orden de los 4.400 millones, tenemos una presión tributaria del orden del 10 y pico %, porque hay un montón de gente que no paga impuestos. Porque cuando vos haces el cálculo de una sola empresa, tenés una presión tributaria más o menos en una empresa del orden del 22%, ¿verdad? Empresas que no pagan selectivo al consumo. En empresas que pagan selectivo al consumo, esos números van subiendo en algunos casos. Entonces, es importante tener en cuenta esto de que la presión está concentrada en un grupo de empresas y hay otro montón de empresas que no pagan. Se habla de 60-40 más o menos. 60% que no paga. Claro, pero y vos haces el cálculo y le sumás. Si vos decís 60, se habla de 60 que paga y 40 que no paga, más o menos. Al revés, perdón. Sí. Entonces, si vos decís 10 es 60, entonces más o menos nuestra presión debería ser 16 o 18%, con lo cual estamos en los promedios de América Latina, más o menos, ¿verdad? El problema que tenemos es que no podemos meter a todo el mundo adentro. Entonces, este es un tema central. Un tema central no es necesariamente el cambio de alícuota del tema tributario. Un tema central en la reforma del Estado que plantea el diputado Samaniego, que a mí me parece un tema clave. Tenemos que plantear necesariamente una reforma del sistema de administración tributaria, ¿verdad? Fíjate lo siguiente, te voy a dar un solo ejemplo. Yo soy un profesional liberal, no tengo jubilación, no tengo obligación de jubilación tampoco, ¿verdad? Nosotros podríamos fortalecer, y a mí me resulta simpático, llegan las campañas electorales y se salen a hacer publicidad y se dice, por ejemplo, el programa de adultos mayores ha ido creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que hay cada vez más viejos pobres, para decirlo claramente. O que aumentamos los beneficiarios de Tecoponá. Claro, o que aumentamos cuando eso es lo que querríamos, es que se reduzca y desaparezca, ¿verdad? Porque hay cada vez menos gente que necesita. No estamos mejorando la situación de la gente, sino estamos usando al Estado para darle una migaja porque le empeoramos. El Estado no funciona como un mejorador del bienestar de la población y creo que este es un problema serio. Tenemos necesidad de generar un gasto más racional en algunas cosas. No puede tener una persona que se jubila a los 42 años en Paraguay. No puede tener ese tipo de cosas. Eso es un escupitazo en la cara a una persona que aporta hasta los 62 años, ¿verdad? En otro lado, en el sector privado. Y hay un privilegiado que se jubila a los 42. Entre funcionarios públicos pasa esto. Hay funcionarios públicos que se jubilan a los 62 y funcionarios públicos que tienen la virtud de poder jubilarse a los 42. Y esto, obviamente, vos te aportaste 20 años y después aportaste 16% de tu salario y durante 30 años cobraste 100% de tu salario, no hay plata que alcance, ¿verdad? Una reforma central y una necesidad de equidad entre los paraguayos tenemos que poner una edad jubilatoria y un tiempo de aporte jubilatorio que sea único para todos los paraguayos sin excepción. Y eso tiene que existir. No puedo yo ser diferente, ser mejor que vos.
o porque tengo una profesión determinada o porque tengo otra profesión determinada. Entonces, esto es una justicia primero para el funcionario público, y después para los funcionarios también del sector privado, para la gente que está trabajando en el sector privado. Tenemos que aumentar las jubilaciones. Si nosotros tuviésemos un organismo recaudador del Estado, donde yo me pueda hacer todos mis pagos, yo me pueda ir a pagar mi impuesto, me pueda ir a pagar aduana, me pueda ir a pagar mi IPS, me pueda ir a pagar mi justicia y trabajo, lo que sea que tenga que pagar, y ese organismo se encarga de repartir, vamos a ser mucho más eficientes. Creo que esa reforma de la administración tributaria es algo que urge. Y usar métodos cada vez más sofisticados y cada vez más electrónicos y cada vez más informáticos para esta cosa. Estamos viviendo en el siglo XXI, pero vos para ir a pagar peaje tenés que sacar 5.000 guaraníes y depositar ese dinero. No podés hoy pagar con una tarjeta de crédito un peaje. Tenemos una necesidad de resolver el problema de compras públicas. El problema de compras públicas es un problema urgente. Para mí es una gran cosa lo que dice el ministro Llamosa, porque de que ya se está por liquidar este tema. Imagínate vos lo siguiente: cada entidad del Estado tiene una unidad operativa de contrataciones para comprar, por ejemplo, resma de papel. Si el Estado hiciese una sola licitación para resma de papel, la economía de escala que tenés y el dinero que te ahorras es gigantesco, o para comprar auto, o para comprar cualquier tipo de perecible que haga falta en un momento dado. Eso, en dos palabras, es una ley de compras públicas. Y después tenemos que empezar a pensar seriamente, creo yo, como una necesidad importante. Tenemos que empezar a pensar este proceso de reforma del sistema de servicio civil. Lo que dijo Arnaldo Samaniego es muy cierto. Acá hay héroes civiles que mantienen al sector público. Hay gente que mueve ministerios enteros. Mueve en el buen sentido de la palabra, sí. Estoy hablando, ¿verdad? Gente muy trabajadora, muy responsable, muy patriota en las cosas que hace. Pero también hay un montón de zánganos que nos hacen un pito, ¿verdad? También es una situación real. Tenemos una serie de problemas porque cuando nosotros evaluamos el costo, la carga tributaria o el peso fiscal que tiene el Estado paraguayo sobre la empresa, y dividimos nomás tributos sobre PIB, el número no es demasiado mentiroso en algunas cosas. Porque como te dije anteriormente, vos terminás pagando 22% si es que sos formal, si es que no evadís. Pero aparte tenés que mantener la escuela que está a la vuelta, aparte tenés que asfaltar la calle que está cerca, aparte tenés que tener guardia de seguridad, porque esos bienes que te tendría que proveer el Estado no te están siendo provistos en cierta manera. Entonces tenés un exceso, digamos, de gasto que no llega al Estado. Bueno, tenemos varios temas ya acá y me gustaría empezar, Kencho, con este tema de por qué no se puede discutir a nivel político. El tema de la seguridad social es una cuestión clave. O sea, hoy tenemos realmente la cantidad de jubilaciones diversas que hay. Generan crispación porque es obvio, hay sectores privilegiados que, como decía, el maestro a los 45 años está jubilado. Y sí, por ahí si uno analiza solamente al jubilado o a los 42, ¿verdad? Puede decir, no, pero su trabajo es un trabajo terrible. Pero el grueso de los trabajadores no tienen seguro social, no se van a jubilar nunca. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y hay cosas que están mal. Ley 5098/2013. ¿Qué dice esta ley? En el numeral 3. No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzcan los aumentos del salario vital y móvil. ¿Esto se cumple? No. No se cumple. ¿Para quién se cumple? Se cumple para los policías, se cumple para los militares, creo que ahora se va a cumplir para los maestros. ¿Y los otros funcionarios públicos?
Bueno, Y por acá dice la ley que tienen que está recibir. atado cuando hay ajuste del salario Es que mínimo, ahora legalmente. hubo. Bueno, pero hubo otros aumentos antes en el sector público sin que hubiera ajuste en el sector privado. Pero está bien. La brecha que hay hoy entre el salario promedio del Estado y lo que es el sector privado es enorme. Está bien, Luis, pero estas son Cuando las se cosas. alcance volvemos a ajustar. Estas son las cosas que hay que corregir, porque acá se genera la injusticia. Acá es donde viene la gente. Va, y con mi otro recibí la aumentos. Vengo y se recibían. Claro, no debería recibir nadie hasta que se cumplan las reglas. Bueno. Pero los ajustes no tienen que ser por concurso. Los ajustes de salario no tendrían que ser por concurso, ¿eso acaso? Lo dice la ley. Es Por así, ahí, Luis, las recategorizaciones la salariales. recategorización. te tienen Ahí que dar está por lo que concurso está diciendo el diputado. Ahora, si vamos a ir en la profundidad de nuestro sistema económico, ¿funciona nuestro sistema económico en la República del Paraguay? No. ¿Por qué? Espera, porque Momento. tengo que hacer la pausa. Eso es demasiado importante, Sí. senador. Muy bien. Vamos a ir con eso, es la cuestión de fondo que plantea el senador. Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, alguien alguna vez dijo que el presupuesto es un dibujo reflejo de la economía. Y el senador Kencho Rodríguez decía antes del corte, hay un problema de fondo con nuestra economía. ¿Cuál es el problema de fondo? Hay un problema de fondo en nuestra economía. Un solo número que hace poco nos daba el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Tenemos 700.000 paraguayos que no comen. 700.000. Ahora, un censo que se hizo que nos estuvo leyendo la senadora Blanca Ovelar. 700.000. 2,5 millones de pobres. En un país que produce alimentos para 70, 80 millones de habitantes. No tenemos producción de alimentos. Producimos soja, pero no producimos tomate, lechuga, pepino, zanahoria. Está mal. Y está mal porque 12.000 propietarios concentran 30 millones de hectáreas de las 40 que tiene el Paraguay. No está bien esto. Yo no digo que hay que sacarle a nadie, pero no está bien. No está bien que 300.000 familias campesinas no tengan 1 metro cuadrado. No está bien. Derechera, no importa, no está bien. Esta es la cuestión de fondo que hay que trabajar. Hay que resolver esto. Hay que resolverlo, si no, no vamos a resolver nada. ¿Y qué significa resolver? Hay que redistribuir la tierra. Pero y conversar con los que tienen. Pero hay que redistribuir Hay la que tierra. redistribuir. Sí. ¿Cuál es el Paraguay solamente produce riqueza de dónde? De la tierra. Nosotros no somos un país industrializado. ¿Opinás igual? Parecido, no igual, pero sí. Yo no conocía exactamente esa cifra, siempre se manejaba que la franja de la extrema pobreza estaban 1 millón de compatriotas, ¿verdad? Y hablamos de la franja de extrema pobreza cuando se relaciona un ingreso inferior a $1 por día, ¿verdad? Y esa inequidad que manifestó acá el senador sí es preocupante. En eso sí estoy de acuerdo que tenemos que buscar los mecanismos para ir reduciendo esa brecha muy desigual que hay en la distribución de la riqueza en el país. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Activando los sectores productivos. Nosotros tenemos la base de nuestra riqueza justamente en la agricultura, en la ganadería y bueno, una política de Estado que, volvemos a lo mismo, que pueda impulsar, dinamizar eso, apuntalar a la educación. Y ahí sí hago un paro. Yo creo que tenemos que dignificar al docente y en paralelo exigir que vaya capacitándose más. Cuando esa profesión esté dignificada, obviamente los mejores profesionales van a ser docentes y va a ir mejorando nuestra educación. Eso entre paréntesis, pero sí, hay que replantear
políticas públicas necesarias para dinamizar nuestra economía en el agro. Y por eso tienen que tener acceso, los mini productores tienen que tener mejor asistencia, tienen que tener mayor flexibilidad a la hora de buscar recursos financieros. Porque hoy un productor tiene muchas limitaciones para acceder a créditos, se le ponen muchas trabas. Y ahí el Estado tiene que entrar a facilitar como para que eso tenga su efecto multiplicador también. ¿Qué decís sobre esto, ministro? Bueno, en primer lugar, Luis, si bien los datos que menciona el senador son correctos, hay que ver también de dónde venimos, ¿verdad? Hace 10 años... No son correctos. Están equivocados esos datos. Menos, creo que la pobreza estaba total en 26%, la pobreza extrema, la extrema está creo que en 5%. No, pero te voy a decir el número de cantidad de gente. Okay. El número de cantidad de gente, 300. La pobreza extrema hoy... 300. En el año 2021, 283.523 personas. Estaba ese número en el año 2002 en 877.569. Se redujo al 25%. La pobreza total de 3.111.000 en el año 2002 bajó a 1.951.000, o sea, hay 1.200.000 pobres menos. Y la clase media pasó de 2.279.000 a 5.303.000. Entonces tendríamos que hablarle al Instituto Nacional de Estadística y Censo y que diga de dónde sacó esos números. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero esto es un informe que se leyó el jueves en el Senado. No sé qué te leyeron, senador. Esto está en la página web. La gente que quiera puede agarrar y bajar. Son nuevos índices que miden la hambruna. La gente tiene hambre. Estos datos están publicados en www.ine.gov.pi. Fíjate el nuevo que salió ahora. Fíjate ahora. Pero yo... Ese es mi trabajo, senador. Yo hago eso casi todos los días. Y está bien, y fíjate decir. Y te podés equivocar. Nosotros nos fijamos en estas cosas permanentemente. Este es el número que hay. Bueno, mañana te voy a hacer llegar. Con mucho Mándame gusto. el informe, yo no tengo ningún problema. Ahora, pero independientemente de eso, Luis, capaz que uno que no está publicado el diputado Samaniego menciona una de las claves que es la educación, ¿verdad? Podemos repartir de nuevo las cartas, pero lo más probable es que en el largo plazo ocurra lo mismo, ¿verdad? Si es que nos damos educación, nos damos asistencia, nos damos capacitación, el resultado de aquí a unos años va a ser el mismo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las claves es la educación, ¿verdad? Educación de calidad, ¿verdad? Entonces, la discusión que podamos tener en torno a eso, yo creo que es sumamente importante. Y por otro lado, como bien dice Manuel, yo creo que este modelo económico con su falencia y con cuestiones que obviamente que hay que mejorar, creo que es el camino. Yo no conozco otro modelo que no sea el de fomentar el crecimiento de la economía a través de las industrias, a través de buscar sectores que puedan generar empleo, obviamente sin descuidar a los sectores vulnerables, ¿verdad? Yo creo que ese es el modelo adecuado, como te digo, con cuestiones que obviamente tenemos que mejorar. Una de ellas es la educación, ¿verdad? Yo me quedé pensando en esto que decía el senador, la cuestión de fondo, ¿verdad? Y nosotros estamos en el siglo XXI, o sea, vemos cuáles son los países que consiguieron abandonar el subdesarrollo y que hoy están como los países número uno, ¿verdad? O sea, Corea hace 40 años era un país más pobre que Paraguay y hoy está en el top 5 de los países, ¿verdad? Y yo me pregunto si es todavía la agricultura, sobre todo minifundiaria y del pequeño productor, la salida. O sea, no sé si deberíamos de repente mirar un poco más allá y decir, bueno, los hijos de los campesinos tienen que ser también productores en el campo como sus padres. ¿Es esa la Pero salida? vos no podés tener 25 millones de hectáreas No, está bien, yo dedicada a la ganadería y no tener por lo menos una cabeza por hectárea. No se puede. ¿Una cabeza por hectárea? Claro. Tendríamos que tener... Una cabeza de ganado, por ejemplo. Una cabeza, sí. Tendríamos que tener 25 millones. Y los 25 millones dan para tener 80 millones de cabezas de ganado. Es otra cosa. Un hato ganadero de 80 millones de cabezas de ganado no es igual a de 13 como estamos ahora. No está bien. A ver, quiero escuchar ¿qué opinas de esto? Ese no es un problema de tierra, es un problema de capital, ¿verdad?
O sea, en las condiciones hoy, vos tenés que invertir capitales para poder llegar a ese tipo de carga a nivel ganadero. Este es un tema puntual. ¿Hacia dónde va avanzando? ¿Cuáles son las empresas más ricas del mundo? Facebook, Meta, ¿verdad? Apple. ¿Qué es lo que venden? ¿Por cuánto se quiso vender Twitter? ¿Verdad? ¿Qué es lo que venden? En realidad lo que venden es tecnología, ¿verdad? Esa tecnología es la capacidad que tiene el ser humano de que con cierto nivel de recursos, llamémosle 8 horas de trabajo día, ¿verdad? Llamémosle a eso, la cantidad de recursos puede producir muchísimo más, ¿verdad? Entonces, si nosotros, y acá me quiero sumar un poco a lo que dice el ministro, si nosotros le damos a la gente un nivel educativo que hace que esa persona, después de un tiempo, pueda obtener un salario, tenemos que medir cuál es la relación de cantidad de años de estudio con el salario que tenemos, ¿verdad? Con el salario que obtenemos. Si vos tenés 7 años de salario, 7 años de estudio y tenés 1,5 millones de guaraní de salario, que es más o menos lo que tenés hoy. Terminaste la escuela media, con 9 años de estudio tenés 1.800.000 nomás. Terminaste el colegio, tenés 2 millones de guaraníes, no alcanzaste todavía sueldo mínimo. Y cuando tenés una educación terciaria recién superás el sueldo mínimo, el sueldo mínimo. Estamos en un problema en términos de calidad, ¿verdad? Estamos en un serio problema. No le estamos dando a la gente lo que la gente necesita para poder sobrevivir. ¿Y cuál es el problema con el que nos encontramos? Que Paraguay tiene ciertas condiciones que son muy favorables. Condiciones que son favorables, y lo voy a poner en términos muy sencillos. Yo hoy puedo hacer un presupuesto de una empresa en una planilla Excel y más o menos 10% le voy a acertar. Andase eso acá al otro lado del río nomás, en Argentina. Es imposible hacer eso. Imposible porque están con 70, 80, van a alcanzar 100% de inflación. Vos no sabés el número que vas a obtener al final del día. Mucha gente, y esta no es la principal razón, mucha gente está mirando a Paraguay y está migrando gente a Paraguay. Hoy nosotros estamos recibiendo gente de Venezuela, estamos recibiendo, o hemos recibido gente de Venezuela, estamos recibiendo gente de Argentina, estamos recibiendo cada vez más chilenos, que va a competir con nuestra propia gente y que viene con un estándar. Primero, luego, el que sale de un país viene con otra... Si viene para hacerse la América. Con otra decisión sale, ¿verdad? Viene para ganar plata. No sale el peor, no sale el peor, sale el que sabe que va a sobrevivir en cualquier medio ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una competencia seria donde nosotros tenemos que levantar el nivel de nuestros ciudadanos. Creo que acá está la tarea principal que hoy tiene que tener el Estado en dotarle de capital humano a la gente para que pueda competir, ¿verdad? Y acá es donde tenemos que pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, decía el diputado Samaniego, decía, y con muy buen criterio, decía, yo hago un gasto en obra pública, y ese gasto que hago en obra pública tiene un efecto multiplicador, pero ese no es el único impacto. Yo con la duplicación de ruta a Ciudad del Este, si soy un camionero, antes tardaba 8 horas en llegar y cobraba 1 millón de guaraníes. Ahora tardo 4 horas en llegar y cobro 1 millón de guaraníes. En el tiempo que antes hacía un flete, ahora puedo hacer 2 fletes. Estoy simplificando mucho el tema, sí, pero estoy generando productividad también, ¿verdad? Y esa productividad es la fuente de crecimiento y de ruptura de la desigualdad. Toda la literatura a nivel económico te demuestra este tipo de cosas, ¿verdad? Que vos lo que tenés que hacer para crecer es hacer que sea más productiva tu economía, y ahí tenés que hacer que sea más productiva tu mano de obra fundamentalmente, ¿verdad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de campos, comentábamos, no sé si en el corte, comentábamos el tema de esta inversión forestal que se está haciendo en el norte de la región oriental. La pastera. La pastera. Y una de las cosas que vemos que campo, que antes tenían seguramente un animal cada 3 hectáreas, hoy están teniendo un bosque que en el turno de corte va a valer $5.000 la hectárea, ¿verdad?
mucho más que seguramente la vaca que estaba ahí anteriormente, ¿verdad? Entonces estamos empezando a generar, pero ¿cómo se hizo eso? Con capital se hizo eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poder tener la capacidad de generar capital. El capital, yo siempre le digo a la gente, el capital por definición pues es cobarde, ¿verdad? El capital busca tasas de interés seguramente bajas, pero no quiere mucho riesgo, no quiere muchos problemas. Una de las cosas que nosotros necesitamos es la estabilidad en términos políticos, que es lo que nos están reclamando, por ejemplo, desde afuera. En Paraguay, el día que tenga grado de inversión, todo se va a valorizar, por ejemplo, ¿verdad? Ese nivel de valorización es un nivel de valorización que hoy ¿qué es lo que nos está frenando? Y la pavada que hacemos a veces a ciertos niveles, ¿verdad? Que hacemos a nivel político, que hacemos este tema de Carmen Villalba ahora, ¿verdad? Estas son de repente las tonterías, porque en ciertas otras áreas Paraguay ha venido creciendo sostenidamente, ha venido sacando gente de la pobreza, ha venido integrando gente a la clase media y lo ha hecho con gobiernos de todos los colores, ¿eh? De todos los colores, porque en Paraguay tuvimos gobiernos de todos los colores los últimos 20 años, ¿verdad? Y no ha cambiado el ritmo de esto, no ha cambiado el ritmo de esto, ni siquiera ha cambiado radicalmente el ritmo durante la pandemia, o sea, un shock para la economía brutal, no ha cambiado ese ritmo. Entonces, yo creo que hay muchos avances que hay que hacer, pero yo quiero ver el vaso medio lleno. Quiero ver como que hay muchas cosas que se hicieron, cosas que tenemos que sostener y construir sobre eso, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa y después quiero escuchar, bueno, la versión acá de los políticos de la mesa. ¿Lo ven así tan positivo? No. Bueno, ahí está, por eso. Quiero escuchar Yo esto. sí. Breve pausa, brevísima. Ya volvemos, dale. Bueno, a ver, vos no estás de acuerdo con todo lo que te estuvo diciendo, Ketch. O sea, no ves así tan positivo. Ferreira está bien lo que él dice porque él es liberal. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, que nos hayamos endeudado en 7.000 millones de dólares. Por eso continuó todos los trabajos que él está mencionando. Pero dejamos de hacer muchas otras cosas. Hicimos ruta. Y yo no estoy en contra de la ruta. Yo creo que tenemos que ser más justos con lo que menos tienen. La República del Paraguay, en su artículo 1 de la Constitución Nacional, dice: el Paraguay se constituye en un Estado social de derecho. El Estado social de derecho es aquel Estado que tiene que atender la salud, la educación, la seguridad y especialmente a los más desprotegidos. Y tenemos los números que él dijo. Puede ser 700.000, no, 300.000, pero 300.000. No, Sí, es 3 eran 900. No es 3,5 millones, es 2,5 millones. Son 2,5 millones de pobres. No, 1.950.000. Y bueno, son 1,950,000 de pobres. Pero eran 3,5. Que si usted le mete en si usted le mete en la salud, que se enferme, como ocurrió ahora, está muerto. Si el Estado no le cubre, eso está muerto. Acá no hay medicamento para el pobre. Y yo no es que estoy en contra del que tenga más. Yo quiero que haya más ricos en nuestro país. El país necesita 15 a 20.000 ricos, no 200 o 300, como son hoy. Necesitamos más ricos. Y el único instrumento que tenemos, por nuestra característica, es la tierra. Yo quiero que vos seas rico, ¿sabes? Como tu abuelo, para que compre 2 canchas más de Olimpia. Yo estoy medio ciego, sin carta. A ver, Samaniego, ¿qué decís, diputado? Y comparto lo que dijo acá el doctor Ferreira y en parte también lo que dijo el senador Rodríguez. Sí, realmente
se vino mejorando. A pesar de todo, se vino mejorando, se redujo la franja de la pobreza extrema, pero falta más. Falta más, falta más. Y ahí la clave sigue siendo la educación, Luis. Definitivamente no podemos ser cortoplacistas, tenemos que dibujar una hoja de ruta y poner énfasis e invertir bien en la educación. Invertir bien en educación dará su resultado aquí a 20 años, pero es el camino a seguir. Vos hablabas de la recuperación de Corea. Corea, tras la guerra de las Coreas, estuvo entre los 13 países más pobres del mundo y tuvo una recuperación tal que hoy está entre las principales potencias económicas mundiales. Entonces, ¿cuál fue la clave? La educación. Entonces, hacia ahí hay que orientar. Educación, el desarrollo riguroso de los programas sociales existentes, que sí pueden ayudar a que más compatriotas salgan de la extrema pobreza. Y seguir invirtiendo en obras. De una cobertura vial la más baja de la región, no alcanza ni el 17%. Entonces, las obras van a dinamizar y muy bien la acotación que hizo el doctor Ferreira. No solamente dinamiza la economía, sino que también mejora la calidad de vida, la conectividad para la comercialización, etcétera, etcétera. Y aterrizamos, ministro, en el tema del presupuesto, porque obviamente necesitamos generar márgenes de ahorro para poder invertir más en educación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, este plan de transformación educativa, que lamentablemente lo mataron y le pusieron una cruz con fantasmas que no existen, planteaba, por ejemplo, el tema del financiamiento, garantizar el financiamiento en el largo plazo de la educación, pero para eso necesita ahorro. O sea, si en el presupuesto no te queda, si el gasto rígido se come todos tus ingresos, no te queda margen para poder invertir. Sí, por eso, Luis, nosotros insistimos con las reformas, ¿verdad? Hay innumerables estudios de organismos internacionales que nos dicen que si en 3 sectores nosotros implementamos mejoras, por ejemplo, en el de compras públicas, en la forma en que le remuneramos a nuestros funcionarios públicos y en las transferencias que hace el Estado, y dentro de transferencias está la transferencia a los sistemas de jubilaciones, el Estado puede ahorrar casi 1,5% del Producto Interno Bruto en el escenario más conservador, incluso hablan de 3,9% otros escenarios. Así que ahí hay suficientes recursos que pueden ser redireccionados para atender todas las necesidades que obviamente todos conocemos. Hay una necesidad de mayor inversión en educación, mayor inversión en salud, mayor inversión en seguridad y en otros sectores claves. Por eso es que nosotros insistimos en las reformas. Yo creo que ahí está la clave, por lo menos en este mediano plazo, que le falta a nuestro país, ¿verdad? Hay que remontarnos 20 años atrás, en el 2002, 2003, donde Paraguay estaba en una situación compleja, y gracias a una serie de reformas que se implementaron en esos años, creo que Paraguay pudo gozar de 20 años de relativa estabilidad macroeconómica que permitió niveles de crecimiento en torno al 5% por año durante ese periodo. Pero hoy estamos con una necesidad de avanzar con las reformas de una segunda generación, y ahí obviamente tiene que entrar la reforma educativa, tiene que entrar también la reforma de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Nosotros creemos que hay muchísimo espacio para ganar en eficiencia ahí, y esa discusión de mayores impuestos o de reforma tributaria creo que puede quedar postergada por unos años si es que avanzamos en esa reforma por el lado del gasto público, ¿verdad? Claro, obviamente no es solamente recursos. Yo recuerdo que educación tuvo como nunca recursos. Hubo recursos, lo que se creó el Fondo para la Excelencia de la Educación, hubo más de 100 millones de dólares para la conectividad de las escuelas y todavía no se completó. Y eso fue ineficiencia, eso fue torpeza de mucha de la gente que estuvo en el Ministerio de Educación. Pero a lo mejor también tiene que ver con cómo administramos las tareas desde el Estado. Yo no sé si el Ministerio de Educación tiene que estar haciendo conectividad. A lo mejor tendría que hacerlo el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? No sé si tendría que estar haciendo escuelas y colegios. El Ministerio de Educación tendría que hacerlo Obras Públicas, ¿verdad? Es un tema de debate también. Allí también tenemos... Hay muchísimo espacio también de mejora ahí, Luis. Creo que mencionaba el diputado al inicio de las estructuras del Estado. Hoy tenemos más de 100 entidades dentro del presupuesto público y muchas de ellas cumplen las mismas funciones, ¿verdad? Entonces ahí hay muchísimo espacio de mejora, y en base a estudios que nosotros tenemos en algunas secretarías, el 60% del presupuesto va
a la parte administrativa, ni siquiera va a la parte misional, ¿verdad? Entonces, imagínate, Luis, si ese 60% podemos redireccionar realmente al cumplimiento de la misión de cada una de estas entidades, el espacio que tenemos de mejorar, ¿verdad? Hay informes que nos dicen que con los mismos recursos podemos hacer muchísimo más. Y yo estoy, no solamente porque soy ministro de Hacienda, estoy de acuerdo con eso, sino porque estoy convencido que es así, Luis. Manuel había siempre mencionado, hay una cantidad de cosas que hoy tiene el Estado que tiene al pedo. Bueno, hoy mismo tuvimos el quilombo ahí en el Buen Pastor. ¿Cuál es el chiste de tener una penitenciaría en uno de los lugares más caros de Asunción, verdad? Podrían vender eso y con lo que recauden pueden hacer seguramente 2 penitenciarías modelo. O hacer una plaza, aunque sea, ¿verdad? O por lo menos una plaza en ese lugar, es cierto. Pero imagínate vos, si... En Montevideo fue así. Imagínate vos este escenario. Sí, en el shopping. Imagínate vos este escenario. Resulta que en el cajón de Osvaldo Martínez entraban 3 granadas. Salía Carmen Villalba y tiraba las 3 granadas ahí en el medio, en el centro de Asunción. Imagínate lo que es. Vos no podés tener una cárcel en el centro de la ciudad. Hoy tenemos un aeropuerto que está en el medio de la ciudad ya. Y el Estado tiene 12.000 hectáreas acá del otro lado del río. Ahora vamos a tener 2 puentes para cruzar al otro lado del río. Ahí hay 1.400 hectáreas entre la caballería, la aviación y el aeropuerto. Si eso volotea a $200, Fortuna. tenés 2.500, 2.800, 3.000 millones de dólares. La cantidad de cosas que se pueden hacer con ese tipo de recursos es ilimitada. Toda esta batería de cuarteles y compañía que está hacia el Bañado Sur, las Fuerzas Armadas. Olimpia podría crecer en su estadio y todo, ¿verdad? si es que tenemos la posibilidad de comprar ese tipo de cosas. Pero para 2, no para 1. Claro, hacemos para 2. Pero ese suena más otra cosa ya, para 2, ¿verdad? Yo creo que hay muchas oportunidades de optimizar recursos. Muchas oportunidades de optimizar recursos. Y creo que hay que trabajar en esos recursos, porque creo que el Estado, una de las cosas que no está haciendo es proveer la necesaria cantidad de bienes públicos a la gente, a su población. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. El que puede subirse a un transporte privado en Paraguay se compra una moto o se compra un chileré por lo menos, ¿verdad? Porque el Estado no te está proveyendo soluciones de transporte. El único intento de solución de transporte que se hizo fue en su momento el Metrobús a nivel urbano de Asunción, solo de Asunción, y fracasó, ¿verdad? Pero no seguimos insistiendo en ese tipo de cosas. Nosotros podemos hacer una infraestructura tremenda en Asunción. Vos fuiste intendente, Arnaldo, y no hay forma de aguantar la cantidad de vehículos que te entran a esta ciudad todos los días, ¿verdad? No hay infraestructura que aguante ese tipo de cosas. A mí me da lástima cuando veo a alguien que se quiere presentar intendente de Asunción. Todo lo que eran amigos míos y me preguntaron, le digo, no vaya a hacer eso. Porque es un problema, ¿verdad? Es un problema serio ese tipo de cosas. Y estoy hablando de un tema muy puntual, pero así tenemos que llevar este problema al tema de la salud. Uno de los problemas serios de la salud es que en Paraguay no hay una salud autofinanciada, por ejemplo. Cuando esta cantidad de gente que entra a la clase media es gente que puede financiarse en muchos casos su salud, puede hacer crecer los sistemas de salud y hacer que genere una prestación de servicios más interesante. Vos decías necesitamos ahorro, pero necesitamos herramientas también para que el Estado no tenga que ser el que haga toda la inversión, ¿verdad? Si nosotros podemos hacer que una empresa privada pueda poner una ruta y pueda cobrar el peaje sobre la ruta, estamos evitándole un gasto al Estado, pero tenemos que dinamizar esas estrategias y para eso necesitamos inversión y gasto público, pero para tener gasto privado, perdón. Pero para tener inversión privada necesita ahorro privado. ¿Cuál es el principal ahorro privado que existe en el mundo? El ahorro jubilatorio. En Paraguay 22% de los trabajadores nomás tienen contribución jubilatoria. El resto no tiene. Nunca escuché un candidato, por ejemplo, a presidente que diga vamos a llegar a 50% de las jubilaciones.
que sería más que duplicar el número que tenemos hoy, ¿verdad? Claro, creo que hay un proyecto justamente para pasar de la informalidad a la formalidad mediante el seguro social con una canasta diferenciada durante el servicio. Pero claro, este es un año político, ya no va a correr, ¿verdad? Ojalá que la nueva administración, la que surja de las elecciones próximas, se siente a conversar. Lamentablemente se me fue el tiempo, pero yo creo que el televidente se da cuenta de esta conversación que, si bien cada uno tiene sus razones y creo que tiene sus argumentos, es posible conseguir consenso político para estas cuestiones básicas. Totalmente. O sea, yo no creo que alguien pueda estar en desacuerdo con que Paraguay necesita con urgencia educación pública de calidad, salud pública de calidad y seguridad, obviamente. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Poder adquisitivo. ¿Por qué? Y para cerrar nomás, ¿por qué es tan difícil que la clase política, porque al final la clase política es la que tiene que conseguir ese consenso, consiga esos consensos básicos, independientemente de quién gane las elecciones? No dijiste la palabra es hace difícil. rato. Por idiota dijiste de un tipo. Nosotros, por ejemplo, perfectamente estamos trabajando en la bicameral con todos los sectores. Por idiota. Yo creo que el cortoplacismo también, Luis, es una variable que tiene mucha incidencia, ¿verdad? Si finalmente pensamos que todas las decisiones que estamos tomando hoy, finalmente las va a tener que administrar el próximo gobierno, Claro. ¿quién en su sano juicio va a querer meterte ampliaciones que finalmente no tienen sustento? Porque el día de mañana yo voy a tener que administrar eso y me va a explotar en las manos, ¿verdad? Entonces, en la medida que podamos tener esa visión un poco más de mediano plazo, generar esos consensos en torno a temas centrales, obviamente estamos todos de acuerdo en educación, estamos todos de acuerdo en salud, en el sistema previsional que necesariamente requiere una revisión, no solamente mirar la caja fiscal, tenemos otras cajas también que tenemos que atender, hay un 80% de los trabajadores que no aportan ninguna caja, entonces hay cuestiones sobre las cuales podemos ponernos de acuerdo y trabajar en consecuencia, ¿verdad? Entonces esta herramienta que nosotros vamos a proponer en breve, Luis, creo que apunta hacia eso y ojalá que en torno a eso podamos generar consensos mínimos y que Paraguay, como decía, podamos tener otros 20 años más de estabilidad económica. Bueno, se me fue el tiempo, me quedo con eso último. ¿Por qué no llegamos a consenso? Por idiota. No más preguntas, su señoría. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos. Feliz resto de jornada.